Bienvenidos a este nuevo espacio en la red. Buen día, les habla la doctora María del Rosario Peña Vargas, anatomopatólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una experiencia de 20 años en la especialidad, con maestría en educación, laborando actualmente en patología forense y jóvenes, chicos, alumnos. Esta es una pequeña contribución a sus conocimientos, teniendo en cuenta que los programas de prevención contra el cáncer nos dicen que el cáncer de cuello uterino es una afección que ocupa el segundo lugar en prevalencia y el primero en mortalidad, según las estadísticas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú. Comenzaremos con nuestra primera clase, que nos ocuparemos de la histología y citología cérvico-vaginal. Antes que nada, debemos de tener en claro algunos conceptos. Metaplasia. La palabra metaplasia nos refiere el recambio de células adultas por otras adultas. Esto se ve cuando hay un daño, una infección, una inflamación y es necesario que sean reemplazadas. La displasia. La displasia es un proceso con presencia de células atípicas que van a ir en camino del cáncer, que puede ser de alto o de bajo grado. Comenzaremos con la parte muy breve de anatomía. El cuello uterino en forma de cilindro con un eje longitudinal y que va a llegar a lo que es el canal cervical y comunica la cavidad uterina. Aquí, para que lo vean, tenemos el útero, ¿no? La vagina, como hemos dicho, es un cilindro. Tenemos el cuello, ¿no? Y lo que une el cuello con el útero vendría a ser el canal endocervical. Esta es la cavidad uterina, todo él es el útero. En este caso estamos viendo el cervix. Y esta es una vista colposcópica. Lo que estamos viendo vendría a ser lo que llamamos el ectocervix. Cuando nosotros hablamos de epitelios, la palabra epitelio nos está refiriendo a tejidos. La reunión de células son los tejidos. La palabra epitelio significa tejidos de superficie, que puede ser de superficie externa o interna. En el caso del cuello uterino tenemos el ectocervix, que viene a ser el epitelio polistratificado, no queratinizado, que lo tenemos tanto en el cuello como en la vagina. Tenemos el canal cervical o endocervical cubierto también por un epitelio, pero cilíndrico simple, o sea, de una sola capa, que forma repliegues profundos a manera de glándulas que contienen una secreción mucosa. Nos estamos refiriendo al moco cervical. Y la lámina propia de la mucosa endocervical con un tejido conectivo. Esto, simplemente para que tengan una idea, es un esquema en el cual nosotros vemos que esta es la área del endocervix, donde solamente tenemos capa cilíndrica simple. Vendrían a ser las glándulas endocervicales y a partir de aquí se comienza a ensanchar, y esto que estamos señalando vendría a ser un epitelio polistratificado plano, y a partir de aquí ya se convierte, ese mismo epitelio viene a ser lo que es la vagina. Vagina, cuello uterino. Tejido conectivo, epitelios. Polistratificado plano, exo o ectocervical,
epitelio cilíndrico simple endocervical. Como ya lo hemos visto, el epitelio endocervical es simple, cilíndrico, con 3 tipos celulares. Las células secretoras, en otras palabras, las que van o que forman una secreción. Las células ciliadas, que son cilíndricas, con núcleo basal y con cilios, ¿no? Y las células de reserva son frecuentes en los procesos de metaplasia. Cuando nosotros decimos células de reserva, nos estamos refiriendo a células que están en ese epitelio endocervical, pero que frente a noxas, que pueden ser infecciones, inflamaciones u otras causas, puede ser también por virus, van a salir y van a reemplazar a estas células adultas. Lo que estamos viendo acá es un corte histológico del endocervix. Lo que antes vimos esquemáticamente, aquí estamos viendo, y vendría a ser el epitelio cilíndrico simple, y si se dan cuenta, estas zonas vendrían a ser núcleos alargados que están más oscuros. Esto es la zona del citoplasma, y acá en el borde tenemos los cilios. Todo esto vendría a ser la parte del tejido conectivo. Cuando nosotros hablamos de portio, o también se le llama unión escamocolumnar, viene a ser la unión de los dos epitelios, el endocervical y el exocervical. En el caso de la niña, antes de su primera menstruación, el nivel de esta unión o portio está dentro del canal endocervical, mientras que cuando la dama madura sexualmente, la transición desciende hasta el orificio externo. Y aquí lo podemos ver, mientras que estamos viendo un esquema con una evolución. Esto es un epitelio. A este nivel tenemos lo que vendría a ser el portio. En este caso tenemos mucho más abajo lo que vendría a ser el portio. Esto vendría a ser de una niña y esto vendría a ser de una persona sexualmente madura. Aquí es un corte histológico para que vean, este es el epitelio columnar o epitelio cilíndrico simple. Acá es la zona escamocolumnar o portio, y esta vendría a ser el epitelio poliestratificado plano o pavimentoso o escamoso. Todo lo demás es tejido conectivo, y acá vendrían a ser las glándulas endocervicales, que tienen el mismo epitelio cilíndrico simple, que lo vemos acá también. Dijimos que el epitelio exocervical o ectocervical era un poliestratificado plano. Cuando decimos eso, nos estamos refiriendo a que tiene varias capas, y lógicamente esas capas van a alterarse de acuerdo al estímulo hormonal. Entonces debemos de darnos cuenta de que a medida de que las células van ascendiendo, van a tener características especiales. Las células EP, nos estamos refiriendo a las células de este epitelio poliestratificado plano. Tenemos la primera, que es la capa basal. Son células basales altas, donde el núcleo es bastante grande, el citoplasma es pequeño, pero ellas, su tamaño es pequeño, son basófilas, típicas, poco diferenciadas, y se debe al alto contenido de ARN citoplasmático, ¿no? Tenemos la otra capa, la capa parabasal, dispuesta por encima de las basales, y que son basófilas poliédricas unidas por fuertes unidades intercelulares. Tenemos la capa
intermedia o células intermedias que vienen a ser ya bastante poliédricas, pero todavía tienen un núcleo algo más grande, mientras que la capa superficial es la capa más externa y está en contacto con el exterior, y sus células son poliédricas, con citoplasma delgado, basófilas y con un núcleo pnótico. Y aquí tenemos lo que hemos hablado. La primera capa, la ven acá, vendría a ser las células basales. Pero aún más ustedes ven una zona rosada debajo de ella. Y esta vendría a ser la membrana basal, que separa el epitelio de lo que vendría a ser el estroma, que es de tejido conectivo. Este epitelio dijimos que es capa basal, capa parabasal, capas intermedias y capa superficial. Este es un esquema, pero si ustedes se dan cuenta, yo solamente he dicho 4 tipos de células, pero las células comienzan desde la capa basal y terminan en la superficial. Pero ustedes, si cuentan, no son 4 hileras o filas, sino son varias. Y esto se debe a que para que llegue de basal a superficial va a tener que transformarse y cambiar. El núcleo se va a ir disminuyendo de tamaño y el citoplasma va creciendo y va cambiando su poder tintorial. Entonces, entre una célula basal y una parabasal hay cambios, ¿no? Y entre una parabasal y con una intermedia, los cambios son más ostensibles en el citoplasma, ¿no? Y cuando llega a superficial, los núcleos se hacen bastante pequeños y pnóticos. Dijimos que debajo de la membrana basal teníamos lo que es el tejido conectivo, con abundantes fibras elásticas, y cuando se dilata se produce el reblandecimiento de este cuello por acción de la oxitocina. En otras palabras, estamos hablando de lo que vendría a ser el embarazo. Pero vimos también de que habían glándulas endocervicales y que algunas de estas células eran secretoras. Y esta secreción es el moco cervical, que es una mezcla de proteínas, glicoproteínas, aminoácidos, lípidos, etcétera, que van a ayudar en la movilidad a los espermatozoides. Es también un gel elástico y su estructura va a formar mallas, y esto depende mucho de las hormonas, porque el moco cervical es visible y es viscoso y es filante cuando estamos en ovulación. Durante la fase folicular o estrogénica se produce precipitación, formando cristales en forma de hojas de helecho. En este aumento es por la ovulación. Entonces, todo lo que hemos hablado es el preámbulo para entrar de lleno en nuestro tema, citología exfoliativa, o la también llamada Papa Nicolau. La citología exfoliativa es el diagnóstico morfológico de las células escamadas o exfoliadas del cuello uterino, y que se recoge, o llamada toma de muestra, de la superficie del ectocervix. Dijimos, y ya hemos visto, cada célula, pero aquí lo que vamos a decir es otra cosa. Para cada célula vamos a tener en citología características citológicas especiales. Por ejemplo, en el caso de las superficiales dijimos que tenían núcleos pnóticos,
y adicionamos que su tinción es eosinófila y que normalmente no debo encontrar queratinocitos. Estas superficiales reflejan el mayor grado de madurez. Esto significa de que hormonalmente, para que se llegue a ser superficiales, tengo que tener estrógenos en una tasa adecuada. Tienen un tamaño de 40 a 60 micras, su citoplasma es translúcido, eosinófilo o delgado y sus núcleos son pignóticos, usualmente son pequeños y oscuros. Se observan, como hemos dicho, frente a los estrógenos y cuando ya se hacen escamas, pierden su núcleo. Además pueden presentar gránulos de queratoyarina. Y ellas son, y ustedes se darán cuenta que son poliédricas, ¿no? Aquí también, y algunas tienden a ser azuladas, mientras que otras son anaranjadas. Las azuladas son más jóvenes, las anaranjadas son las, por decirlo así, las más maduras y las que ya están por perder el núcleo. Aquí es otras vistas de las superficiales, aquí también, para que vean, y algunas con los gránulos de queratoyarina. Comenzamos con las células intermedias. Ellas nos hablan de una fase posovulatoria. Esto quiere decir que aquí ya está primando el efecto hormonal de la progesterona. Su tamaño es más pequeño y su citoplasma también es poliédrico y la tinción cianófila es verde azulado, ¿no? Pueden presentar corpúsculo de Barr y tienen glucógeno, que positolisis por acción del bacilo de Doderman. Nosotros tenemos acá las intermedias, son poliédricas, pero si se dan cuenta, el núcleo es más grande que lo que vendría a ser las superficiales y estamos hablando de que no es un núcleo pignótico. En el caso de las parabasales, son pequeñas, también poliédricas, ¿no? Tamaño de 15 a 30 micras y sus núcleos son redondos, ¿no? Y aquí están. Si se dan cuenta, ya perdimos todo lo que es la forma poliédrica. Y la otra cosa es de que la relación núcleo-citoplasma es más alta y el citoplasma es menos delgado. Tenemos las células endocervicales. Las endocervicales, como hemos dicho, vienen a ser del epitelio cilíndrico simple, pero en la citología la vamos a encontrar formando hileras o acinos y pueden también presentar núcleos desnudos, ¿no? Su citoplasma es microvaporado y pueden tener cromatina sexual. Y este es su presentación. Si se dan cuenta, aquí es como un panal de abejas y aquí se encuentran una al costado de otra. No se ve bien tal vez su citoplasma alto y todos estos que ven aquí vienen a ser los núcleos. Tenemos las endometriales. No siempre se van a encontrar, estamos hablando que las endometriales son células que están dentro, en la cavidad uterina, es la primera capa mucosa endometrial y son células pequeñas, elongadas, agrupadas y algunas son glandulares, ¿no? Con núcleos regulares. Y tenemos los últimos que son las células de histocitos que están en fase menstrual y folicular y se originan del estroma endometrial. También células gigantes multinucleadas, presentes en posmenopáusicas y en atróficos. En otras palabras,
Los histiocitos se pueden presentar en cualquier frotis, pero lo más frecuente es cuando ya hay disminución hormonal. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y nos pueden preguntar o escribir alguna de sus dudas o inquietudes a nuestra página web www.redpat.pe o al Facebook Redpat, Red de Patología, o por esta vía de YouTube. Los esperamos para otra ocasión y otra clase donde hablaremos sobre la valoración hormonal de la citología cérvico-vaginal. Muchas gracias.